buenas tardes, estimados oyentes. El tema del mensaje que nos convoca hoy lleva por título Usa tu nueva naturaleza. Y el pasaje se encuentra, y los invito a abrir la Biblia, en Gálatas 6, versículos 1 al 10. Y le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea estos 10 versículos de Gálatas 6. Amén. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Oremos. Señor, que esta tu palabra ablande los corazones aún muy duros. Que hable, Señor, a cada uno de los que la vamos a oír, para que también podamos entender lo que debemos hacer, los que somos tus hijos, como aquellos que aún no te conocen. Guíanos en todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Cuando se estudia la carta del apóstol Pablo acá a los Gálatas, nos hallamos con una unidad práctica de la carta, que se inicia en el capítulo 5 y trata del tema de la santificación en acción, en actividad. Y eso es porque obra el Espíritu Santo que mora al interior de los creyentes. Y podemos también apreciar además que el ser salvo por la fe y andar en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. En otras palabras, se puede decir lo que significa andar en el Espíritu. Y es algo que debemos aprender a hacer. Ahora bien, en este proceso de aprendizaje nos caeremos muchas veces, pero también nos levantaremos todas las veces que sea necesario, por lo que deberemos continuar andando en la vida cristiana. Mientras tanto, podemos apreciar en este capítulo 6 que vamos a estudiar cómo el fruto del Espíritu afectará nuestra vida. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 6. Hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que Pablo dice. Así que dice, si volvemos a leer parte, hermanos, nos habla a los hermanos de Cristo, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. ¿A quién se refiere este alguno? Bueno, es un término genérico. Incluye a cualquier persona, cierto creyente, sea hombre o mujer. Nos quiere decir que si un creyente fuera sorprendido en alguna falta,
y esa palabra falta viene del griego paratogma, que significa caída o contratiempo, y usada también se puede usar como un verbo que significa tropezar. Pareciera entonces que Pablo no exime a ninguno de los hermanos de que pudieran ser sorprendidos. No obstante, ellos, ¿cierto?, al igual que nosotros hoy, nunca deberíamos estar en la posición de ser sorprendido en alguna falta. Las palabras de Pablo no hablan aquí de un pecador determinado o un pecador reincidente, sino que se refiere a una persona que ha caído en pecado y se encuentra atrapado en un lugar donde nunca pensó que podría estar. Nunca creyó o nunca pensó que iba a estar ahí. Es como si hubiera sido sorprendido, seducido por el diablo o por la carne. Y esto explicaría por qué el apóstol elige el término más suave, falta. El ser sorprendido contiene la idea de caerse. No es la actitud, en este caso, pensada o deliberada del pecado. No es que lo haya predeterminado en su mente. Lo que Pablo acá enfatiza es que, sino más bien, es un elemento inconsciente de la persona que ha cometido la falta. Algo impensado por él o ingenuo de su parte. La falta no representa entonces necesariamente un pecado grave, sino más bien un error o algo menos importante. En estas palabras escritas por Pablo, interpretamos que no habla de faltas o errores doctrinales, no está hablando de doctrina, sino de faltas mucho menores por las cuales una persona es superada por la debilidad de su propia concupiscencia. Entonces, ¿cómo debemos actuar con una persona que haya sido sorprendida en alguna falta? Esa es la pregunta. Dice Pablo, los que son espirituales, y hay muchos que se creen serlo. Pero ¿cuál puede ser el problema de esto? Que a veces algunos espirituales entienden esta afirmación como que ellos tienen que limitarse a juzgar y a castigar al que está caído. La palabra, ¿qué nos dice? Que no agravemos el dolor del caído, ni lo regañemos, tampoco que lo condenemos, sino levantarlo, devolverlo a la fe, con dulzura. Lo que sugiere Pablo es actuar con mansedumbre, y esto es parte del fruto del Espíritu. Así que restaurarle, dice Pablo, es un verbo instructivo, del griego katarizo, que indica poner en orden, y por lo tanto restaurar su estado al estado anterior que tenía. Y es usado en el griego secular, como idioma, como un término médico, para reparar un hueso fracturado o dislocado. Los sorprendidos necesitan ser restaurados, no ignorados, no excusados. El objetivo siempre es, finalmente, la restauración. Este trabajo de restauración a menudo se descuida en las iglesias. Tenemos a veces la predisposición a simular que el pecado nunca sucedió, o a dejar de lado eso. O bien nuestra tendencia puede ser a repudiar y actuar con demasiada dureza hacia aquella persona que ha caído en la falta. La justicia entonces entre los dos extremos que podemos tener solo puede ser resuelta en el ámbito espiritual que nos convoca. Es fácil condenar el pecado de alguien a través de un chisme, de juicio severo o de aprobación sin discernimiento. Así que cuando Pablo dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, la restauración debe hacerse siempre con ese espíritu, con mansedumbre, como lo hemos dicho, teniendo pleno conocimiento
y comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción que tenemos como hombres. Los encargados de restaurarle se deben también proteger contra la tentación del orgullo propio y contra la tentación que incluso sufrió la persona que queremos restaurar. Se le debe restaurar con espíritu entonces de mansedumbre. ¿Y por qué? Porque debemos considerarnos nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Nunca debemos reprochar o culpar a un hermano o hermana por haberse equivocado, pues debemos pensar que Dios nos puede colocar en la misma posición que esa persona tiene hoy. Así que, estimado oyente, el Señor Jesucristo viaja con nosotros por el camino de la vida. Y cuando uno de nosotros cae, Él está allí a nuestro lado. ¿Y sabe lo que Él hace? Nos levanta, sacude nuestras ropas y nos dice que comencemos a caminar de nuevo. Qué alentador es tener a nuestro lado alguien que no ha tropezado, no ha caído nunca, el Señor Jesucristo. Pero Él siempre está a nuestro lado, en todo momento, para acompañarnos en nuestras aflicciones, tal como lo hizo con su pueblo cuando marchaban por el desierto durante 40 años. Lo que se aconseja entonces es restaurar al que se ha equivocado. Y la palabra usada para restaurarle es un verbo que quiere decir arreglar, decíamos, componer el hueso fracturado. Así que si alguien se cae y se quiebra una pierna, ¿qué es lo que usted, hermano, debe hacer? No lo va a dejar abandonado, ¿cierto? No. Pablo quiso decir en otras palabras, vosotros que sois espirituales, arreglar ese hueso roto, haciendo todo lo posible para que esa persona se pueda levantar de nuevo y continuar caminando. Quiere decir, en el fondo resumido, Pablo dice, con humildad, hay que ayudarle a corregirse. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Había un gran predicador que se había convertido a Cristo, mientras estaba dominado por un determinado vicio. Su conversión fue una experiencia transformadora notable y quedó liberado de ese vicio. Su ministerio entonces adquirió grandes proporciones, demandando de él mucha energía, de este predicador. Pero un día, después de haber experimentado grandes presiones y tentaciones, no pudo resistir el estrés y cayó en el vicio que había superado años atrás. A la mañana siguiente se sintió avergonzado y se reunió con los diáconos de su iglesia. Y después de contarles el error que había cometido, les presentó su renuncia. Era evidente que él se sentía arrepentido y avergonzado de lo que había hecho. Entonces, para sorpresa de los diáconos, ¿cierto? Para sorpresa de él, los diáconos se colocaron alrededor de él, lo rodearon con sus brazos y oraron. Y no le aceptaron su renuncia. Y alguien que estuvo presente al domingo siguiente de esto ocurrido, en la predicación de este pastor, declaró que nunca había escuchado pronunciar un mensaje tan efectivo que llegó a impactar a toda la congregación. Es que aquellos diáconos se habían comportado con él como verdaderos cirujanos, uniendo hueso fracturado, colocándolo en su lugar y restaurándolo a su función con amor, delicadeza y humildad. Otras personas seguramente lo hubieran expulsado inmediatamente del ministerio. Pero aquellos diáconos colocaron al pastor nuevamente sobre sus pies, y entonces Dios utilizó a ese pastor de una manera extraordinaria después de ese incidente. Ahí está una forma en que nosotros debemos actuar para restaurar a algún hermano o hermana caída. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Y cómo lo hacemos?
usando el fruto del Espíritu que mora en nosotros, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, con fe y mansedumbre. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando Pablo mencionó la idea de ser sorprendido en alguna falta, describió la imagen de una persona hundida bajo una pesada carga. Aquí Pablo amplió la idea para animar a cada cristiano a llevar los unos las cargas de los otros. El punto de vista no está en esperar que otros carguen nuestras cargas. Eso sería egocentrismo. Y siempre eso nos lleva al orgullo, a frustración, muchas veces a desánimo y a depresión. En cambio, Dios siempre nos dirige a enfocarnos en los demás. Por eso dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Bien la sabemos en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el 39 dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras unos a otros es una de las frases clave del vocablo cristiano. El ámense los unos a nosotros se encuentra a lo menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Bien sabemos que cuidar a otros no es fácil. Al contrario, todos hemos nacido con una naturaleza caída que es egoísta y estamos normalmente absortos en nuestras propias necesidades y deseos. Este egoísmo natural es la razón por la que Pablo exhorta a los creyentes de Galacia a que siguieran premeditadamente a su nueva naturaleza. La nueva naturaleza que es motivada por el amor de Cristo. Cuando con agrado asumimos las necesidades y las cargas de otro, estamos presentando la bondad y la belleza del carácter de Jesús que mora en nosotros también. Frente a un mundo que está adolorido, está angustiado y está desconsolado. Ese es el mundo que hoy vivimos. El sobrellevar las cargas de otro es la expresión desinteresada de una vida redimida y de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Jesús asumió todas nuestras cargas y Él cargó el gran peso de nuestros pecados. El ministerio de la persona que cuida a otra no es solo una obligación, sino también un privilegio, con promesa de bendición. Ahí en Gálatas 6:7b dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando Dios pone a alguien en tu vida que tiene alguna necesidad, Dios está al tanto de lo que le hace falta a esa persona. Y Dios sabe que te ha dado a ti los recursos para satisfacer esas necesidades de esa persona. Dios no hace nada por accidente. Cuando una necesidad aparece alrededor nuestro, inmediatamente debemos ir donde el Padre Celestial y decirle, Señor, tú me pusiste aquí por alguna razón. Reconocer la necesidad en la vida de alguien puede llegar a ser uno de los más grandes llamamientos que podemos recibir de Dios. ¿Te ha consolado el Señor Jesús en momentos de gran dolor? Puede que Él haya estado edificando cosas en tu vida para que ahora seas la clase de persona que sobrelleve las cargas de otros. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 25:40, parte de eso, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús nunca nos va a dejar. Sigamos adelante. Sobrellevemos las cargas de otros y seremos bendecidos. Versículo 3.
porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgullo en general nos impide llevar las cargas de otros y cumplir la ley de Cristo. A menudo es el orgulloso o es el orgullo el que nos impide hacernos cargo los unos de los otros como deberían. El orgullo no necesariamente significa yo soy mejor que tú. Simplemente dice soy más importante que tú, así que merezco más de mi propia atención y amor hacia mí. En cambio, la humildad bíblica nos dice yo no soy más importante que tú. Déjame ocuparme de tus cargas y necesidades. Es importante entender que Pablo le escribió a cada cristiano cuando dijo, no siendo nada. La idea de Pablo acá no quiere decir que algunos cristianos son algo y otros cristianos no son nada. No. En cambio, Pablo mantuvo esta idea en Filipenses 2, 3b, 4. Antes, bien con humildad, dice Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Así que la idea es, si yo te estimo por encima de mí, tú me estimas por encima de ti, va a suceder algo maravilloso. Tendremos una congregación en la que todos somos admirados y nadie es menospreciado. A menudo nos enojamos cuando alguien nos engaña, ¿cierto? Sin embargo, no nos preocupamos del peligro que significa engañarnos a nosotros mismos. Esto nos ayuda entonces a entender mejor el mayor engaño que ha existido y que está en la Biblia, del mayor de los engañadores que ha existido y existe, Satanás. Si hubo alguien que pensó ser algo no siendo nada, fue Satanás, antes y después de su caída. Y si alguien que a sí mismo se engaña, seguramente ese alguien es Satanás, quien trabaja todavía de continuo contra Dios. ¿Y por qué? Porque él está engañado y piensa que algún día va a triunfar. Sabemos que nunca va a suceder. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. En lugar de vivir engañándonos a nosotros mismos, debemos hacer un examen cuidadoso y muy sobrio de nuestras obras ante Dios. Si no lo hacemos y continuamos bajo nuestro propio autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas por Dios, cuando en realidad a lo mejor no lo son. El examinarnos con frecuencia es un acto poderoso para mantenernos conscientes de nuestra conducta, pues no somos perfectos. La comparación que nos hacemos con otros solo muestra nuestra ansiedad y nuestro interior con envidia muchas veces y las ansias de ser mejor y superiores a otros, cuando en realidad el hombre de Dios no debería nunca ser mejor que otro, sino ser mejor cada día a sí mismo. Debemos, por lo tanto, tener la seguridad de que las obras que hoy hacemos sean aprobadas ante Dios. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Hoy en día, nadie quiere asumir sus propias responsabilidades. Todo se delega. Todos son culpables menos uno. ¿Quién hace un acto de conciencia sobre sus acciones, pensamiento y palabra, podrá dar cuenta de ellas a Dios con prontitud, a fin de permitir ser perfeccionado en el amor de Dios. La Biblia nos habla que un día nuestras obras serán examinadas ante el Señor. Este es el tribunal de Cristo, descrito en Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10.
Y en ese día, cada uno de nosotros llevará su propia carga. Acá en Gálatas 6:5, Pablo nos habla de nuestra responsabilidad final ante Dios. En cambio, en Gálatas 6:2 habla de nuestra necesidad de cuidar a los demás en el cuerpo de Cristo. También hay otra diferencia entre estos dos versículos. En la redacción que Pablo usa, la palabra carga acá en 6:5 era para los griegos un término común para la mochila de un hombre. Todos conocemos las mochilas que se colocan en la espalda. Y la palabra cargas en Gálatas 6:2, cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, era una palabra diferente, que significa cargas pesadas, aquellas que son más de lo que un hombre podría llevar. Al final, todos seremos responsables de nuestras propias obras, pero podemos ayudar a soportar las cargas de los demás. Las cargas entonces son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. Pero, por ejemplo, no todos somos ricos, pero todos tenemos cargas. No todos, ¿cierto?, gozamos de buena salud, pero tenemos igualmente cargas. Tenemos muchas cosas en comunes y hay muchas cosas que tampoco no son comunes, pero todos tenemos cargas. Hay otra carga que usted y yo podemos compartir, que se refiere a las tensiones de nuestro tiempo. Al tomar algo que nos relaje, ¿cierto?, cuando algunos toman ciertos fármacos, no va a resolver el problema que se tiene por las tensiones propias del mundo en que vivimos. Estamos viviendo entonces en tiempos en los que se experimentan tensiones o presiones que la familia humana jamás había experimentado antes. Recibimos información nueva a gran velocidad. Tenemos que tomar decisiones rápidas, casi sin tiempo a veces para reflexionar. Por otra parte, nuestra actividad bajo la presión del tiempo debe realizarse a veces con mucha rapidez. Por lo tanto, debemos acomodarnos a una velocidad, ¿cierto?, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Todo este proceso produce finalmente un gran desgaste físico y emocional, lo que muchas veces nos causa cansancio físico y mental. Esta es pues una carga pesada que necesitamos compartir los unos con los otros. Hay un tercer tipo de carga que podemos compartir los unos con los otros en la vida cristiana. Es la carga conocida como la aflicción. El peso de una tragedia, la carga del dolor, la tristeza, la desilusión, la depresión son inevitables en la experiencia humana. Lo más probable, estimado oyente, que usted haya experimentado esto. Cuando estamos en esa condición de aflicción, necesitamos a nuestro lado un amigo, alguien que esté a nuestro lado, alguien que nos escuche y nos aconseje. En ocasiones, por ejemplo, hemos criticado a los amigos de Job por haberle sometido a una maratón de conversaciones y racionamientos que lo inculpaban. Pero en el contexto de lo que leemos, antes de que ellos llegaran a aconsejarle, pasaron 7 días acompañando a Job sin atreverse a decirle nada ni afligirlo a él. También encontramos algo interesante en el libro de Ruth 2:13. Podemos leer esta palabra que Ruth le dice a Boaz. Ella dijo en el 13: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Me has consolado, le dice Ruth a Boaz. Bien sabemos que era una extranjera, Ruth, que venía de un país lejano, y de quien se esperaba que se mantuviera en el fondo apartada al margen de la sociedad. Pero a su vida llegó alguien que mostró interés por ella y la hizo objeto de sus atenciones. Por eso ella le dice: me has consolado. En este mismo versículo 5, la palabra, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir,
su responsabilidad. La palabra responsabilidad acá corresponde a la palabra portión, del griego portión, que significa una carga que hay que llevar. La palabra es usada para cuando se habla de carga, por ejemplo, de un barco. También se aplica para referirse al niño en el vientre de su madre, que solo la madre lo puede llevar, nadie más. Esta carga y responsabilidad es imposible de compartir, porque es personal. Una versión menos literal del Nuevo Testamento lo expresa así: cada uno debe llevar sobre sus hombros su propia mochila. En resumen, hay cargas y responsabilidades que usted y yo no podemos compartir. En cierto sentido, cada vida está separada y aislada, como en cuarentena con respecto a otra vida. Porque algunas cargas que tenemos que sobrellevar o soportar, solo la podemos llevar nosotros. Por ejemplo, la primera de ellas, el sufrimiento. Se tendrá que sufrir solo. Nadie puede sufrir por uno. Hemos llegado solos a este mundo, a un mundo lleno de desgracia y aflicción, y tendremos que sufrir solo. Y tendremos que hacer frente solo a nuestros problemas. Algún día llegará a nuestra vida el sufrimiento físico, y cuando estemos enfermos, nadie podrá ocupar nuestro lugar. Nosotros tendremos que llevar el dolor de la enfermedad. ¿Se podrá entonces usted dar cuenta de esto? Cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene fiebre alta, ¿qué hace usted? Desearía tener esa fiebre para que su hijo no sufra, pero es algo que no puede hacer. Es imposible traspasar la fiebre. De igual forma subsiste la angustia mental o la depresión. ¿Cuánta gente vive amargada, desanimada, por haber vivido una gran desilusión? Estos y otros sufrimientos son los que debemos soportar en soledad. Otra carga que usted y yo no podemos compartir con nadie es la muerte. Llegará un momento en que cada uno de nosotros tendrá que cruzar el valle de la sombra de la muerte y pasaremos por tal lugar absolutamente solo. Pero hay una buena noticia para usted, estimado oyente. Si es un hijo del Altísimo, del Dios Altísimo, nunca estará solo. Cuando le corresponda enfrentar alguna de estas cargas que son imposibles de compartir con otros, Dios estará con usted. Hay una tercera carga también que lleva un nombre excepcional y se llama bema en griego. Es el tribunal de Cristo, que es solo para los verdaderos cristianos. Acá quedan excluidos de este tribunal los que no son hijos de Dios. Ellos van a tener su propio tribunal del gran trono blanco mencionado en Apocalipsis 20. El tribunal de Cristo es para el cristiano. Y dice en segunda carta a los Corintios 2, 5 y 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este juicio, nuestra salvación no está impugnada, pero sí las obras del creyente serán examinadas en el tribunal de Cristo, tal como Pablo lo dijo en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En este versículo 7 que vamos a ver más adelante, Pablo establece un principio que es aplicable a toda situación en la vida cristiana, que ha sido dado específicamente para los creyentes. En Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Este principio es aplicado en el reino de la naturaleza, pero en el caso nuestro, como cristianos, también cosecharemos lo que hayamos sembrado. Mi pregunta es ahora, ¿cómo ha sido su vida desde que usted aceptó a Cristo? ¿Ha tenido pecado en su vida? ¿Lo ha confesado? Los cristianos verdaderos que nos tendremos que presentar ante el tribunal de Cristo, es conveniente que recordemos este pasaje de 1 de Juan 4:7.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alguien puede decir, a lo mejor, yo soy un cristiano y no tengo pecado. Si alguna persona dice esto, revela que esa persona no está en luz. Recordemos también las palabras del apóstol Santiago, en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Igualmente, hay otra clase de carga que no podemos llevar ni compartir. La Biblia habla como el peso del pecado. El rey David escribió en el Salmo 38:4, dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque mis maldades, dice, en el fondo se acumulan sobre mi cabeza. Porque esa carga me aturde. Asimismo, en el Salmo 55:6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Se ha sentido alguna vez así? Solo hay un lugar donde puede uno librarse de esa carga, y es en la cruz de Cristo. Por eso en el Salmo 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído el justo. Y en Mateo 11:28, muy conocido, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Solo Cristo puede levantar hoy la pesada carga del pecado, porque Él pagó el castigo por el pecado. Solo Dios puede quitar esa carga. Estimado oyente, ¿está usted hoy sufriendo el peso de su carga en el pecado? Tráigala a los pies de la cruz. El Señor Jesucristo ya llevó esa carga por usted. Si usted por fe acepta ese sacrificio a favor suyo y le pide que tome el control de su vida, ya podría usted respirar aliviado y darle gracias por el perdón de sus pecados, por la salvación de su alma y por la vida eterna. Y puede comenzar entonces ya, ahora, a vivir una nueva vida bajo la dirección del Espíritu de Dios. En conclusión, lo que Pablo dice es que se necesita tener un fundamento correcto bajo las buenas obras. Y ese fundamento correcto es el Evangelio de la gracia de Dios. Y es, en el fondo, vivir controlado por el Espíritu de Dios. Cuando uno vive sujeto al Espíritu de Dios, se produce en nuestra vida el fruto del Espíritu. Los ejemplos históricos que hemos nombrado y que se han considerado nos confirman que a Dios nadie puede burlarse. Nadie puede burlarse de los principios que Dios tiene. Son irrevocables. Por ello, todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Así que, estimados oyentes, antes de que sea demasiado tarde, le invitamos a dar el paso de fe, de aceptar la gracia de Dios a favor suya, revelada en la obra del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que realizó en la cruz. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial, por poder oír tu palabra, porque la verdad que tú dices en ella es para dirección de nuestras vidas, para aquellos que te conocemos, Señor, y para aquellos que no te conocen, también pasa a ser luz que ilumina sus corazones. Te pedimos que algún día ellos puedan alcanzar, Señor, esa luz, para que puedan obtener la vida eterna que tú ofreces. Pedimos todo esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la cual un día, dice, se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén, amén y amén.